pues muchas veces la gente ahora cuando hablo de medio ambiente pues se la suda y prefiere ver mi culo, entonces como bueno, pero si con eso consigues meter una de medio ambiente, claro, ¿no? Claro, pues sí. bien. De que todo el rato que reciba mensajes diciendo Jon, gracias por hacer esto, Jon, gracias lo otro, o Jon, qué culo te sube tienes, el ego. y te sube muchísimo el ego, te valida como persona y eso es como súper tóxico. ¿Qué sentido tiene ser feliz, ser libre si luego esa libertad no puedes compartirla con nadie? Me pararon mucha gente diciendo como wow, Jon, increíble lo que haces, y me puse a llorar porque no me sentía merecido de todas esas palabras, porque es que no era ese Jon de hace 4 años que se sentaba enfrente de una multinacional por 5 días porque quería una entrevista grabada con un pez gordo de la industria de la moda. En Inditex, ¿no? Sí. Y no te abrieron la puerta, ¿no? No. Buenas, Jon. Buenas. Por venir. A vosotros por invitarme. Encantadísimo. Oye, te iba a preguntar ya por un tema, pero como hemos empezado a hablar de la furgo, a ver, cuéntame por qué decidiste pillarte una furgo, qué querías conseguir con eso y cuáles han sido las vivencias. Bueno, desde pequeño he soñado de ese van life como sin restricciones, completamente libre, de despertarme en cualquier sitio, bueno, con paisajes increíbles. Y claro, romantizas un estilo de vida que también como digno de lo que se publica en las redes. Sí. Entonces, y bueno, pues después de que estuviera como trabajando 12 horas al día en una marca de ropa que creé yo, pero que eso, como te he dicho, pues que al final obviamente estaba generando un impacto positivo, pero a mí te estaba literal contaminando. Y me di cuenta que no quería tener ese estilo de vida de empresario, trabajando 12 horas al día con 23 años. Quemando porque trabajabas. Sí, exacto. Había muchas cosas que hacer, muchos problemas. Bueno, pues emprender es eso, ¿no? Sí, pero bueno, pues que al final pues decidí que no quería tener ese estilo de vida y bueno, pues dejamos, éramos una cooperativa, lo dejamos. Y yo me monté mi furgoneta, todo hecho con materiales reutilizados y bueno, pues me fui a vivir a ella. Hace como 2 años casi. Entonces, bueno, pues... ¿Y empezaste a dar vueltas? Sí, ¿O no salí. Sitio... Francia y así alrededor. Pirineos, Cataluña, País Vasco, nada más. Y porque me siento muy bien, los Pirineos es como mi segunda casa y Cataluña luego también, como tenía muchos amigos en Barcelona, también como la temperatura es buena, entonces sí que pasaba mucho tiempo aquí. Entonces, pero bueno, eso, pues también ahí la hostia fue heavy porque tienes ciertas expectativas, llevas soñando con eso desde hace muchísimo tiempo y luego te das cuenta que la realidad es una realidad totalmente diferente, que no siempre te vas a levantar en sitios increíbles, en paisajes increíbles, que a veces vas a tener que dormir en un parking de mierda, entre camiones y con una puta farola que te entra la luz y que eso también es el van life, ¿no? Y luego ya a nivel como servicios de cagar a menos 4 grados, pues no tiene ni puta gracia, entonces, pero bueno, también ha sido una experiencia muy guay. Y luego ya no eran más las comunidades, sino también como lo que sentía a nivel interno en ese sentido de soledad, ¿no? Como, ¿Te fuiste solo? Claro, me fui solo, o sea, de la furgo. O sea, estuviste bastantes meses. Sí, bastante tiempo. Bueno, es verdad que me acercaba a Barcelona, pedía duchas a mis amigos, entonces como sí que necesitaba esa socializar, ¿no? Que al final, bueno, pues eso, una de mis pelis favoritas es Into the Wild y ahí es que al final es que es eso, ¿no? De que la felicidad solo existe si es compartida. Entonces, claro, ¿qué sentido tiene ser feliz, ser libre si luego esa libertad no puedes compartirla con nadie? Entonces, como esa fue como la reflexión y también entendí la soledad desde un punto de vista como un sentimiento de un sentido de alarma donde te dicen que necesitas conexiones como mucho más profundas. Entonces, como yo, pues es esa libertad de hago lo que quiero, pues de repente me sentí en una cárcel, en mi cabeza. Haciendo lo que quieres en una cárcel. Exacto, haciendo lo que quería. Y claro, no sabía si realmente lo que estaba haciendo era lo que quería, sino igual era momento de generar esas relaciones más profundas que mi sentimiento de soledad estaba alarmando, ¿no? Entonces, como fue una etapa muy... Bueno, estuvo muy guay, pero fue una etapa muy dura, sobre todo el principio. Pero yo cuando me hice la furgoneta, también me imaginaba que iba a pasar esto. Y también es algo que hay que pasar, porque es que ahora, por ejemplo... tienes un sueño, ¿no? Y, claro, sí. Tienes que probarlo. No, tienes que probar y sabes qué va a pasar, que vas a sentirte solo muchas veces. Bueno, solo contigo mismo, que a veces es peor, porque meterte en esa cabecita y empezar a overthinking y que se te pete, eso todavía es peor.
Entonces, pero bueno, fue obviamente pues una experiencia increíble de crecimiento personal, y ahora la veo a la furgo no un sitio donde vivir, sino un sitio donde pasar pues una semana, 2 semanas. Podría pasar un mes, pero claro, justo era invierno también, entonces no sé, era más complicado todo. Pero bueno, sí, la verdad es que esa experiencia, no me arrepiento absolutamente de nada. Y ahora veo la furgoneta y digo, es que esta es literal es mi casa. O sea, es que me siento, es que es magia lo que transmite. Que en la furgo luego hiciste vídeos y tal, que te la acondicionaste, sí, todo con material reciclable, ¿no? Vi que te habías hecho como una placa solar arriba. Sí, sí, claro, eso era como también como acercarme a ese estilo de vida más sostenible. Es verdad que obviamente utiliza gasolina y más que un coche, pero bueno, al final como, claro, o sea, también es un estilo de vida muy autosuficiente a nivel energético, a nivel agua, pues consumes la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, como eres súper consciente del agua que consumes, yo tengo un bidón de 20 litros y ya está, y con eso tenía que sobrevivir la semana. Beber agua, ducharme y lavar todo. Entonces, bueno, pues a veces pues, en vez de ducharme, pues me metía a un río con agua de 3 grados, pero bueno. Claro, la sostenibilidad perfecta no existe. No, obvio. No, haces muchas cosas para mejorarlo, pero hay cosas que es imposible no Claro. Y la ansiedad que se sufre cuando intentas llegar a una perfección que prácticamente no existe, es muy heavy. Y yo también he llegado en ese momento, de esa ansiedad de responsabilizarme tanto hasta llegar a un punto donde pues no podías peto. Y también como reconocí públicamente en redes sociales y así, y un seguidor me dijo algo que se me ha quedado como aquí, que es que no podemos servir de una taza vacía. Es decir, que no podemos dar algo que realmente nosotros no tenemos. Entonces, como que primero tenemos que estar bien con nuestra salud mental para luego poder ejercer ese activismo, ¿no? También como el activismo entiendo una manera también de alinearte con tu propósito, y eso también ayuda a estar mejor con nuestra salud mental, ¿no? No podemos ser 100% coherentes en una sociedad y en un sistema tan hipócrita en el que vivimos, donde se basa en el consumismo, se basa en el materialismo, y que al final pues también somos de cierta forma víctimas de esas garras, ¿no? Que nos lleva a consumir bueno, no sé, a las redes sociales, que también como aunque me dedique a ellos, para mí sí que hay cierta incoherencia en ellos. Buenas, hacemos una mini pausa para agradecerte tu apoyo. Para nosotros es muy importante que si te gusta lo que hacemos te suscribas a nuestro canal de YouTube para que podamos seguir creando vídeos. Muchas gracias y seguimos con la entrevista. Las redes sociales, ¿para qué te sirven en positivo y qué crees que es lo malo que tienen? Es que lo de ser influencer, o como queramos llamarlo, como me viene un poco también de rebote, de decir como yo quería transmitir a mis seguidores, a mi comunidad de 4.000 personas, pues eso, mis pensamientos, mi ideología, mi posición política, intentar convencer, ¿no? Al final de que eso se trata de divulgar, ¿no? Entonces, y de repente pues tuve una oportunidad de irme a Bangladesh, donde pues un youtuber, Lethal Crisis, que no sé si que hace reportajes, quiso venir, o sea, se enteró de que yo estaba en Bangladesh, quiso venir a grabar lo de la industria de la moda, entonces en ese vídeo aparecí, caí bien y entonces me empezaron a seguir gente. Y claro, me empezaron a seguir gente de ese vídeo de la industria de la moda, entonces era gente muy concienciada y además fue época de pandemia donde todo el mundo estábamos en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, empecé a hacer directos, a generar como el contenido que la gente me exigía de una forma, obviamente no me exigen, pero entonces como poco a poco de repente pues empecé a subir seguidores, hasta llegar a una comunidad de 40.000 personas como súper comprometida con el medio ambiente, el veganismo y otras causas sociales. Y luego pues bueno, vino la furgoneta, empecé a hablar de mi furgoneta y vino muchísima gente. Y claro, esta gente que vino no sabían del todo a quién estaba siguiendo. Que no, o sea, literal no sabían que estaban siguiendo a un perro flauta que iba a hablar de veganismo cuando terminaba la furgo. Entonces luego se fueron todos. Un poco, ¿no? Porque... No, la lié, no, a mí me ha sudado. No, ya, pero... O sea, entérate de dónde estás, ¿sabes? Entonces ahí sí que perdí de nuevo los seguidores. ¿Ah, sí? Pero bueno, fueron como 20.000 que se fueron y ya está.
Y nada, pues ahora sigo siendo como cayendo en esas garras o en esa lógica que imponen las redes sociales, ¿no? Pues muchas veces la gente ahora cuando hablo de medio ambiente pues se la suda y prefiere ver mi culo, entonces como... Tienes que poner una de culo, claro, una de medio ambiente. Es una mierda, y yo sacándome fotos de culo y digo, me cago en la... Es que no he terminado, pero bueno, es como... Bueno, pero si con eso consigues meter una de medio ambiente, claro, ¿no? Claro, pues sí. está bien. Sí, sí. O sea, que... No, pues eso, es que es eso, como también como cierta incoherencia en esas redes sociales, ¿no? Como fomento como un cuerpo normativo también, cuando en realidad, pues no sé, o sea, también... Claro, es que a la gente le importan unas cosas que no son las que a ti te interesarían, y a algunos les interesa lo que tú quieres. Y también se ha convertido en una validación personal constantemente, de que todo el rato que reciba mensajes diciendo John, gracias por hacer esto, John, gracias lo otro, o John, qué culo te sube tienes, el ego. Y te sube muchísimo el ego. No te sube el ego, sino te valida como persona, y eso es como súper tóxico, que necesites validación de una persona que ni conoces, que te ha escrito 3 palabras. Entonces como... ¿Miras mucho lo que te escribe la gente? No mucho, o sea, pero... Yo creo que hay que evitarlo. Sí, pero bueno, no tengo mucho hater, la verdad, no sé por qué. Igual estoy haciendo las cosas mal, pero eso, no sé si, es que no sé si he mentido diciendo no que tengo hate, pero igual, o sea, no me importa, no me importa. ¿Y se te ocurre otra manera de divulgar lo que quieres sin utilizar las redes? ¿O estás pensando en maneras de hacerlo de otra manera donde no tengas que enseñar el culo para hacer esto? No, estoy hasta los cojones de reels de 1 minuto y medio que no incitan a la reflexión. Y si incitan a la reflexión, es una reflexión que dura 5 segundos hasta que hagas scroll down y que aparezca el siguiente vídeo. Claro, he visto que en Insta tienes muchos seguidores y es eso, que dura 1 minuto y medio, ¿no? Sí. En YouTube hay algo, pero muy poco. No, claro, en YouTube puedes extenderte. Sí, claro, en YouTube sí que me puedo puedes extender, ¿no? Y es verdad que cuesta muchísimo más, el impacto es... conseguir a gente. El impacto no voy a decir que es menor, es verdad que llega menos personas, pero igual a las personas... Exacto, que igual es más eficiente en esas personas que llegan. Entonces, pues bueno, por eso, como el hecho de ese punto de inflexión de no quiero seguir haciendo reels de 1 minuto y medio, entonces es verdad que pues me he apuntado me he inscrito al máster de documental en la SCAC y para espabilarme en ese sentido, porque yo con 20 años ya estaba haciendo un documental de la industria de la moda en Bangladesh. Porque a Bangladesh, ¿cómo fuiste a parar o cómo se te ocurre ir ahí porque sale todo eso? Bueno, a ver, es que como un poco empezando desde pequeño, que siempre he estado muy conectado con la naturaleza, mis padres me han incitado muchísimo a que estuviera en contacto con la naturaleza, era un depredador. ¿A qué se dedican o dedicaban? No, mis padres son... ¿Algo que ver con la naturaleza? No, mi padre es empresario y mi madre es profesora. Vale. Pero bueno, siempre me han incitado ese contacto con la naturaleza. O sea, desde 1 año estaba en la playa bañándome en un pozo. Entonces y también como me han incitado, me han llevado a las rocas, me han enseñado qué hay debajo de las piedras, entonces yo estoy muy agradecido de ello. Luego también como mi personalidad era así, o sea, es que yo nací así, que me encantaba la naturaleza, me encantaba los bichos, me encantaba todo. Y entonces como esa conexión, o sea, al final esa conexión, esa interacción, que no me parece como una interacción, como no respetaba una mierda las cosas como son, o sea, lo quería todo en mi casa. O sea, todos los animales, sí, ¿no? literal, todo. O sea, para mí el mejor planazo era despertarme y tenía un acuario en la terraza donde tenía incluso un pulpo y todo como súper pequeño, para un acuario de mar, con agua de mar. Te pillaste un pulpo y lo llevaste. Exacto. O sea, imagínate yo yendo al río, a buscar agua salada para luego poder hacer, en fin, un show. Y mis padres pues eran cómplices de ello, como en el sentido de me ayudaban a fomentar eso, a potenciar eso. Entonces, pues tuve un pulpo, pues es que eso también se convirtió en los Juegos del Hambre literal, porque es que era a ver quién sobrevivía ahí en esa pecera, pero bueno, era mi televisión. Me levantaba todos los días, encendía la luz del acuario y ahí estaban todos los peces y el pulpo y era como, no me aburría, nunca me aburría viendo ese espectáculo. Entonces, como o sea, quería tener la naturaleza lo más cerca de mí. Es verdad que vivo en Zumaya, un pueblo súper pequeño, que salía de casa y ya tengo naturaleza, pero
pero quería todavía más, de decir como esa, digamos, esa posesión, ¿no? Luego entiendes que el amor no va sobre posesión, sino de dejar ser, ¿no? Ajá. Pero, claro, pues con 8 años, pues no No entiendes. estabas en esas. No, exacto. Y bueno, todo tipo de bichos, o sea, literal, como... Es que lo que no he tenido yo no existe, literal. Así que, incluso unos que estaban protegidos y que, en fin, también tuve una movida, que si quieres saber lo cuento, pero ver, no lo he contado nunca. Di. Nada, pues con 13 años, pues hice una web donde vendía animales. Tú vendías Sí, animales. hice una página web. Y los pillabas tú y los vendías, ¿no? Claro, no podía hacer transacciones económicas, básicamente porque no sabía cómo hacer. Con 13 años, pues solo sabía hacer una web y ponerla como toda la información que necesita un sapo, yo qué sé. Es que además vendía sapos. y entonces, bueno, pues la gente me empezó a pedir. Y yo, pues mira, el sapo tienes que cuidar de esta forma, no sé qué, no sé cuánto, es un terrario de 120 litros, no necesitan tanta agua, necesitan tierra, bueno, todo eso estaba en la web. Quedabas en un parking para hacer la transacción y Es iba que, tu claro, primo no, mayor de edad o algo, ¿no? No vendí nada y menos mal, porque luego hubo consecuencias legales de que me pilló el Seprona y, claro, pensaban que detrás de esa... Que yo tenía- Había una mafia. Sí, y tal. una mafia increíble y me siguieron, o sea, es verdad que me siguieron por la calle, les pillé además, pero fue una movida muy heavy. Como todo el pueblo se enteró, entonces empezaron a gritar como John Caragas Catu, que es John Caragas libre, y es que era como, luego hubo O sea, eres también- famoso ahí en Zumaya, entonces. Sí, a ver, en Zumaya todos somos famosos, porque todos tenemos alguna historia. Pero pues al final, menos mal que no hice ninguna transacción económica. Yo a mi padre le pedí, oye, que ahí tengo mucha gente interesada y que ayúdame a vender. A vender. Que es que yo no sé ni ponerme en contacto ni con MRV ni Véndeme tú. Véndeme tú, exacto, por favor. Y me mandó a la mierda, pues menos mal. O sea, ellos ya sabían que tenía esa web y que hablaba con desconocidos intentando vender, pero era como, pues eso, menos mal que no. Entonces, bueno, luego tuve juicios, obviamente, ¿Ah, sí? Hostia. con 13 años, pues que... No te pasa nada. Es que menos mal, pero eso, pues, porque es que lo ilegal ya estaba hecho, que era exponer a la venta esos animales que incluso algunos, bueno, todos eran No se autóctonos, podían vender. no se podían ni coger. Entonces, como, tío John, o sea, ya está. Y ahí también fue un punto de inflexión de decir como, tío, o sea, te estás pasando, te has pasado. Vete a Bangladesh. Exacto. No, todavía no. No, todavía no. Porque cuando me vinieron la herzaña, era. Y la guardia decía, bueno, vinieron 10 personas a mi casa. Pues eso, ya tenía 15 años. Ajá. Pero bueno, y entonces ya era más consciente de lo que había Ya, hecho. sí. Pero es que además era un trabajo de cole. Entonces, la cuestión es que yo seguí con ese trabajo. Ajá. Pero bueno. Y entonces empezó todo Zumaya, pero bueno, eso, también como esa admiración de una manera incluso errónea o no, de una manera no educada, porque también las cosas han cambiado mucho, ¿no? O sea, igual ahora pues se criminalizaría más o habría más conciencia de que eso, lo que he dicho, que el amor no es poseer, sino respetar y dejar ser las cosas como son. Y bueno, pues yo creo que para compensar eso, pues ahora soy vegano y todo eso. Estás purgando ahora. Sí. No, me da igual, o sea, me da igual reconocer esto porque era como tenía 13 años y mi pasión era eso y quería que la gente también fuera su pasión, de que se despertaran y que encontraran en su terraza un tritón yo que sé, común y que estuvieran mirando como yo lo hacía. Entonces, es que era desde esa admiración y desde esa inconsciencia de una persona de 13 años. Y bueno, pues eso, luego pues seguí creciendo, normal. Y lo normal. Y nada, pues me di cuenta de que de repente los entornos que más a mí me aportaban estaban siendo destruidos a nivel, no destruidos, sino muy contaminados. El hecho de empezar a ver muchísima basura en mi entorno, no empezar a ver basura, porque ya había, sino ser consciente de lo que significa eso, ¿no? Para los animales y para las personas y para el ecosistema marino y bueno, pues entonces fui poco a poco siendo consciente, también como acercándome a prácticas más sostenibles, como dejar de comer ciertos animales que de repente sentía empatía y también como luego pues, cruzarme con diferentes estudios en este caso fueron de Greenpeace que decían que el Amazonas se está quemando para producir soja para alimentar al ganado que luego yo me comería. Entonces ahí pues, dije como vegetariano
¿Eso cuándo lo decidiste? O sea, esto fue ¿desde como cuándo eres vegetariano? Pues 6 años. Ajá. Duré menos de un año siendo vegetariano y luego, luego fui vegano, me pasé al veganismo. Ajá. Pero fue una transición como muy lenta, no muy lenta, pero muy constante. O sea, es decir, primero dejé yo pescaba caracoles y pulpos para luego comerlo y luego primero empaticé antes con un caracol que con una vaca, es heavy. Yeah. Pero era como, ¿cuántos de estos me tengo que comer para poder saciarme? Y era como muchísimos, kilos. Entonces dije, no puedo matar a tantos animales. Entonces, como de repente empatizo con un caracol, es que es muy, normalmente, no sé, un víbaro que es que no sé, no es lo común. Y luego empiezas a empatizar con el resto. Bueno, no empiezas a empatizar, sino luego la razón era el medio ambiente y luego fueron los animales. Porque el veganismo, como entiendo, como una posición política que va mucho más allá de lo que consumimos, sino cómo nos posicionamos políticamente en la opresión que están sufriendo los animales en nuestra sociedad, ¿no? Y bueno, luego todavía no era vegano, me fui a Bangladesh, ahí ya estaba dejando como la leche y así poco a poco. ¿Pero por qué te vas a Bangladesh? Sí, voy con la universidad. Vale. Yo he estudiado Lean Liderazgo, Aprendizaje e Innovación y ahí pues surge la oportunidad de irnos a China y a India. Tenemos que conseguir dinero vendiendo mecheros y boletos. Ya he cambiado, ¿no? Ya no son animales, son mecheros y boletos. Y haciendo diferentes proyectos para conseguir dinero con clientes reales, o sea, es como montar una empresa de una manera súper práctica. Y entonces conseguí una ayuda de la Diputación Foral de Guipúzcoa para irme a Asia, y aquí íbamos con la Uniasia, pues aprovechar ese viaje para grabar un documental. Y resulta que en India grabamos cosas súper bien. ¿Y lo de grabar de dónde nace o cómo surge? Porque lo que estabas estudiando no tiene que ver con grabar. No, grabar desde pequeño, si no estaba enfrente de la cámara, estaba detrás de la cámara. Porque, tenía una cámara en la mano siempre. Y todos, o sea, que ya hacías tu cosa. Sí, y todos los animales tenían su perfil, o sea, su foto. Sí. Y me encantaba grabar y luego ver y en casa y no sé, me encantaba. Y luego empecé mi hermana tiene tela porque mi hermana se compró una cámara, yo tuve envidia de ella, entonces luego mi primera cámara como profesional fue después de... Mi hermana fue más pionera en eso, y ahora no se dedica a ello, pero bueno, que sí, pues al final pues me compré una cámara tocha para una persona de 16 años. Sí. Y después pues empecé a hacer fotos y a publicarlos en Instagram y también como mucho paisaje, mucho egocentrismo como yo en el paisaje. Pero bueno, y esa fotografía también ha ido desarrollándose. Y nada, pues entonces vi como que las historias tenían un potencial muy heavy a la hora de transmitir algo y de contar algo y de concienciar respecto a ello. Y bueno, pues me animé a hacer un documental de la industria de la moda porque yo ya era consciente del impacto que tiene la industria de la moda en las personas y el planeta. Entonces, como lo que he dicho, en India bien, y en China de repente llego y me cierran literal todas las puertas de todas las fábricas y yo digo, ¿pero qué? O sea, tengo que hacer un documental, por favor, dejadme entrar. Y entonces, bueno, pues no ¿Te las cierran porque sabían lo que ibas a hacer o porque ibas con una cámara y ya cualquiera que va con una cámara ya le cierran la puerta? Sí, en China todo estaba súper hermético, entonces no podías grabar nada. Entonces decidí que de China no había presupuesto para irnos 2 personas, entonces decidí yo solo irme a Bangladesh. Cagadísimo porque pones Bangladesh en internet y te sale, no sé, yo qué sé, está todo mal. Y ahora no tanto, pero antes como ahora la situación no está tan bien, pero bueno, o sea, antes era como que de repente un atentado aquí y yo digo, pues que, o sea, solo lo malo veía. Entonces yo cagadísimo, me acuerdo con 20 años en Bangladesh, en casa, yo seguía publicando en Instagram que estaba en China para que mis padres no se preocuparan y claro, yo estaba mientras tanto solo en Bangladesh. Y la uni, bueno, tampoco pedí como mucho permiso en la uni tampoco, pero bueno, era un proyecto que teníamos, entonces ni lo pregunté. Y fui a Bangladesh y sabía lo que me iba a encontrar allí, pero no sabía cómo... Es como las reflexiones los sentimientos que iba a suponer eso para mí. Y la verdad es que fue una experiencia como jodidísima. No solo por ver a un niño trabajando cosiendo prendas, sino yo ser partícipe de ese sistema. Es decir, yo ser partícipe que en ese mismo metro cuadrado hubiera una persona es que había personas de 16 años, de 9 años curtiendo cuero, secando cuero, y
Y bueno, entonces como ser parte de eso, y en ese mismo metro cuadrado, como tantas injusticias sociales, que te ponen como aquí, como todos los privilegios que tienes como persona blanca occidental, ¿no? Entonces, y que bueno, pues eso, pues es muy heavy, es como me sentí observado yo mismo, desde un punto de vista externo, yo sujetando una cámara, grabando a un niño que está cosiendo una prenda, o bueno, trabajando el cuero que luego terminaría igual en un zapato del occidente, una camiseta que igual yo en ese momento estaba vistiendo, ¿no? Entonces, pues fue heavy eso, y cuando llegué al avión de vuelta a China, pues era como llorando, o sea, que no podía parar. Y para mí, no sé si lo definiría como trauma, pero sí que ha sido algo que me ha perseguido durante mucho tiempo y me ha generado un conflicto interno muy heavy, que lo he pagado también con las personas que me rodean. Como esa conciencia, al final como la conciencia te hace muchísimo daño, y porque te das cuenta que todas las demás personas, desde tu realidad, o sea, no estoy diciendo que estén equivocadas, pero que están equivocadas. Sí, bueno, que tú tienes tu realidad, ¿no? Y todo lo que no sea lo tuyo es como que está o sea, mal. lo veía así, de esa forma. Y ¿cómo puedes seguir comprando en Inditex? ¿Cómo puedes seguir comprando en Shein, en Mango, en cualquier marca de estas que explotan de una manera tan heavy? Entonces, como lo veía así, como no podía entender. Claro, la realidad que yo había vivido no era la realidad que las otras personas tenían. No. Entonces, como... Claro, tú lo sabías porque habías estado ahí, ¿no? Que no haya estado ahí, exacto, pues, total. Y entonces me uní a grupos activistas como Fridays for Future, Extinction Rebellion. Fue mi época más como perro flauta, porque era una manera de transmitir o sea, canalizar mi ira y mi impotencia para, pues eso, pues era una manera de canalizar. Yeah. Y nada, pues me costó salud mental y me costó las relaciones. Y hasta este verano no he podido sanar eso de una manera... Hasta este verano, sí. Pues ha pasado ya... No, claro, o sea, este verano sí que ha sido como un años, punto de inflexión donde me he dado cuenta de que me tiene que sudar todo esto muchísimo más y saber lo que está en mi control y lo que no está en mi control. Y cuando... también me he dado cuenta que cuando las cosas te importan muchísimo menos, pasan incluso muchas más cosas. Es decir, que yo no... Mi comunicación también ha cambiado, no exijo a nadie que coma carne, o sea, que no coma carne. Pero cuando no exiges, es cuando de repente la gente pues, se siente como menos juzgada, entonces empieza a cambiar las cosas. Y eso sí, bueno, yo creo que es que hay que hacerlo todo suave, ¿no? Claro, o sea, no, es en plan, no, o haces, es como los padres que te decían, haz esto y hacías lo contrario, ¿no? Recoge tu cuarto muchas menos, o sea, no tenía razones para recoger el cuarto, pero si me dices que recoja el cuarto, es que literal tengo muchas menos razones. Claro. Es que es como, es nuestro ego hablando, obviamente, sí. Pero bueno, es eso, cómo somos eficientes a la hora de comunicar, e incluso no comunicar, o comunicar de otra manera, simplemente sin palabras y dando ejemplo, que también es como una manera de... Las acciones. De transmitir, sí. Y nada, eso, pues... pues tengo ahora mismo como, es verdad que tengo una como manera mucho más sana de ver el veganismo, y ha mejorado mis relaciones interpersonales y mi relación conmigo mismo respecto a ello. Y es verdad que como el otro día estaba en el Vegan Fest, que me paraba muchísima gente como agradeciendo. Es verdad que también he desconectado de cierta manera de ese activismo. Y luego, eso, en este finde, en el Vegan Fest, pues me pararon mucha gente diciendo como, wow, Jon, increíble lo que haces, increíble lo que estás haciendo. Y bueno, todo halagos y me puse a llorar porque no me sentía merecido de todas esas palabras. Porque es que no era ese Jon de hace 4 años que se sentaba enfrente de una multinacional por 5 días porque quería una entrevista grabada con un pez gordo de la industria del mundo. En Inditex, ¿no? Sí. Y no te abrieron la puerta, ¿no? No. De hecho, estuviste ahí... Ahí estuve. Pero bueno, era como... ¿Y no te quedaste más días? No, me tuve que ir a Madrid porque tenía otra acción con Extinction Rebellion, que nos tocó cortar una carretera del puente de Nuevos Ministerios y esa también se lió gorda y luego, bueno, fue muy guay eso. Y no, tampoco podía quedarme más porque era... no podía. ¿Y eso fue justo cuando volviste de Bangladesh o no cuando quisiste hacer eso? Sí, exacto. Todo este activismo más radical, radical entendiendo como una manera súper positiva de entender las cosas. Sí. Es como ir a la raíz del problema, que a veces tiene como unos prejuicios horribles de qué radical eres, y yo, pues para mí eso es un halago, como entiendo cuál es el problema y voy a la raíz. Pero eso, pues y justo también tocó
el hecho de que yo me fuera a Bangladesh también tocó con ese auge del movimiento medioambientalista ambientalista de Greta y Fridays for Future y Extinction Rebellion, entonces justo me tocó ahí. Entonces eso también como me ayuda a mantener motivado, ¿no? Y bueno, sí. ¿Y lo de Basque cuándo nace? ¿Después de eso? O sea, ¿para joder o...? Digo, no. Ya que estáis aquí, pues vamos a hacer una marca que os vais a No. Fue un poco antes, la idea ya estaba un poco antes, los primeros diseños ya estaban un poco antes, pero se potencializa cuando vamos a Bangladesh y empezamos a contar historias desde ahí. Mira, hemos estado aquí, queremos ser parte de la solución. No, entonces empezamos a reescribir las normas de la industria de la moda a nivel estatal y creo que eso sí que lo conseguimos. Teníamos otras carencias, como más como en relación con el diseño del producto, porque éramos como nos costaba mucho producirlo aquí y que pues conseguir que los diseños estuvieran guay, porque no éramos diseñadores ni nada, pero bueno. ¿Por qué? ¿Que erais de los que montasteis la cooperativa? Sí, erais de la UNI. De la UNI, sí. Un estudio, bueno, Miquel estudió ADI y Marketing y Maggi y yo estudiamos en el mismo curso. Éramos de la DAI y estábamos en el mismo curso. Y nada, eso pues fue guay porque la visión era conjunta. O sea, sabíamos perfectamente lo que queríamos conseguir, que era transformar la industria de la moda mediante una nueva manera de hacer las cosas. ¿Y cómo era? O sea, ¿cómo haces textil de una manera pues trabajamos mucho en esto y definimos como qué es la sostenibilidad dentro de la industria de la moda, que esto también como sirvió para otras marcas para poder venir por detrás, ¿no? Y por ejemplo hicimos ciertas cosas que fueron como significativas dentro de otras marcas también, como por ejemplo en Black Friday pues cerramos durante una semana, como no queremos fomentar esto. Incitamos a que otras marcas también lo hicieran. Nos preguntamos como si los descuentos no estás pagando tú esa prenda, están pagando otras personas en otro sitio. Y bajo ese lema también de has aceptado las condiciones de abuso que hay detrás de esos descuentos. Como eso fue una campaña muy tocha, de decir como incluso teníamos unas pancartas donde mandamos a muchas marcas, incluso a Ecoalf y a marcas más pequeñas que luego también se animaron a cerrar ese viernes, no toda la semana, pero sí ese viernes. Y nada, pues hacíamos campañas de ese tipo. Y también pues fuimos como... ¿Y fabricar dónde fabricaba? Fabricamos en Portugal y en España en Burgos. Y también con nuestro objetivo de conseguir fabricar en Bangladesh de una forma sostenible. Era algo como súper utópico. De hecho, hicimos un crowdfunding donde conseguimos dinero para poder abrir un taller de costura social allí. Entonces, pues, al final no pudo ser. O sea, es que sí, fue imposible. Y bueno, pues ¿Por burocracia o por...? Sí, por burocracia, por constructo, porque ahí la sostenibilidad se entiende como de una forma como súper mínima. Es decir, como cumplir la ley y punto pelota. Claro, la ley determina los gobiernos. Entonces también como si los gobiernos suben los estándares de sostenibilidad, la prenda se convierte en algo más caro. Si la prenda se convierte en algo más caro, no solo a nivel de sostenibilidad medioambiental, sino a nivel social, si aumentamos los salarios mínimos, la prenda automáticamente se convierte en algo más caro, ¿no? Entonces, las empresas del occidente no irán a Bangladesh a producir porque lo que Bangladesh ofrece es que sea barato la producción. Y entonces pues era eso, como no podemos con nuestra marca y los recursos que tenemos, como cambiar esa concepción de la sostenibilidad. O sea, no podemos... Y también como ese sentimiento de salvadores y de occidental centrista, de decir como la sostenibilidad es como yo defino, y yo vengo aquí para definir lo que es la sostenibilidad, ¿no? Es verdad que obviamente éramos conscientes de nuestros privilegios cada vez que trabajamos en Bangladesh y nuestro objetivo sí que era cómo hacemos que las personas de Bangladesh decidan lo que es ser sostenible y lo que no, con la información que nosotros damos. ¿Y los materiales, por ejemplo? Sí, pues utilizamos... eran diferentes a los que se hacen... Sí, utilizamos algodón orgánico, que es pues no utiliza pesticidas ni insecticidas, se respeta los ritmos de la tierra. Y también pues todo el impacto que tienen las pesticidas y los insecticidas, que no solo en que hace que un ecosistema sea infértil,
y que no haya vida más allá del algodón, sino que también genera malformaciones en los fetos de las personas que están trabajando ahí, ¿no? Entonces, como es que es muy heavy, como todo lo que conlleva una camiseta de algodón convencional, por ejemplo. Y luego pues fuimos un poco más allá, empezamos a utilizar algodón orgánico de sobrantes de empresas que ya estaban utilizando algodón orgánico. Entonces, como ya llegamos como, vale, no podemos hacer más, exacto, no podemos hacer más sostenible que esto, porque son los restos orgánicos que no están usando, otras marcas. Y ahí como era como, esta es a lo que podemos aspirar como marca. Y luego a nivel transparencia era algo que nos diferenciábamos mucho y que ahí sí que estamos restableciendo como las normas de la industria de la moda, que era, incluso poníamos las coordenadas de dónde está siendo producida nuestra prenda. Y toda la cadena, y teníamos un vídeo de decir como cuál es nuestra cadena de producción, cuánto nos cuesta cada parte de la cadena de producción, cuánto nos cuesta la camiseta final y qué margen tenemos, qué margen guardamos para vosotros. Y entonces como eso también fue algo bastante heavy porque no se había visto hasta entonces. Y bueno, pues la cuestión es que eso, o sea, a mí me encantaba hacer campañas, me encantaba como reescribir esas normas de la sostenibilidad dentro de la industria de la moda, como también a nivel marketing, como conseguimos que la moda no tenga género, ese género, como hay cosas como que no tienen sentido, que incluso no nos hemos planteado, que hay marcas también que lo están planteando, obviamente, pero que eso, como éramos partes nosotros de ese cambio, no solo en la industria de la moda, sino en una sociedad, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues hicimos como bañadores, pero dijimos, este es un bañador que yo como chico sí que vestiría, pero no vamos a decir que es para tío, porque puede vestir cualquier persona. Y este es un bikini que tampoco voy a decir que es para mujer, porque es que no. Además, también entendiendo el género como un espectro, que existen más realidades dentro de esos extremos de mujer y hombre, ¿no? Entonces, pues bueno, pues todo esto pues también intentábamos tratarlo de una manera comunicativa, digamos. Pero eso, resultó que pues al final pues era muchísimo curro, estábamos a contracorriente todo el rato intentando hacer todo lo máximo, o sea, lo perfecto, cosa que no es posible, y al final como nos quemamos muchísimo y dijimos como, ya está, o sea, hemos aportado nuestro granito de arena, hemos demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera y igual ahora pues yo no podía seguir, ni quería seguir. ¿Y lo dejaste tú y ellos también? Sí, lo dejamos, cerraste. Sí, cerramos, sí. Sí. Como planteamos si había una posibilidad de hacer otras cosas, porque yo quería hacer otras cosas también, por montar la furgoneta, pero era imposible, o estamos a full o no estamos. Y decimos no estar. Y bueno, todavía la gente, es que el otro día también vi unas camisetas de Basque en el Vegan Fest y fue como, me cago en la... Porque claro, es tu niño, es algo que has creado tú y de repente es significativo para esa persona. Y verlo es guay, pero es como, ostras, te replanteas como, no sé, pues, ¿por qué no volver, no? Pero dices, John, tío, no. Es que otra cosa, ya está, ya ha pasado y también hemos aportado nuestro granito de arena y está súper bien, y hemos demostrado cosas, ¿no? Y la gente también a veces me escribe como, ¿cuándo vuelve esto? Y yo, no sé, digo, es que no voy a decir nunca, pero... Nunca se sabe, toda la vida era como una relación, da muchas vueltas. Sí, era una relación tóxica, la verdad, con la marca. De decir como, es que no me está haciendo feliz. O sea, me encanta ver lo que hacemos, pero no me está haciendo feliz. Entonces, y ahora pues me he hecho la vista atrás y veo las fotos y romantizo. Digo, como si todo era súper guay, pero... Hay que acordar como de lo que no funcionó. Parece que estoy hablando de un ex. Sí, ¿no? Sí, total. No tengo exes, pero bueno, eso, que pues eso, yo creo que es algo. Si tuvieras que recomendar 3 cosas para que hicieran gente de las grandes ciudades para evitar la crisis climática, como las 3 cosas más básicas que digas que sean viables para no decir, no, tienes que... Sí, ¿Qué recomendarías? Obviamente creo que las acciones individuales sí que sirven para dar ejemplo y para demostrar que yo estoy dispuesto a cambiar ciertas comodidades de mi vida por algo que me importa mucho más que mi comodidad, ¿no? Pero también tienen un límite hasta dónde eso puede cambiar. Obviamente estamos haciendo política cada vez que decidimos no comprar en un sitio y cada vez que decidimos comprar de segunda mano, por ejemplo.
estamos haciendo política, estamos votando a que ese tipo de empresas no queremos que sea parte de nuestro futuro, pero que otras en cambio sí. Entonces, pues bueno, eso es lo primero que podemos hacer, como ser conscientes de que como personas pequeñas, como el papel que desempeñamos en esta sociedad y el poder que tiene el consumo a la hora de transformar sociedades. Ser consciente de la compra que haces, ¿no? Sí, exacto, ser consciente de la compra que hago y a quién estoy dando ese dinero. Al final pues votamos, pues de vez en cuando votamos, pero es que no nos damos cuenta de que votamos todos los días y que incluso puede que tenga más poder ese voto, ¿no? Claro, tú estás haciendo lo mejor posible, también te llegas a cierta obsesión, que obviamente ahí no hay que llegar, pues no es conveniente llegar. Y luego ves como filas de metros y metros en la cola de Shein, ¿sabes? Entonces, es que eso genera mucha impotencia, porque todo el impacto que tú has dejado de tener, esa cola ya va a tener, vamos, esa... Sí. Entonces eso, pues primer consejo es ese, yo creo como ser conscientes del papel que desempeñamos sin poner en peligro nuestra salud mental y teniendo, es que consejos doy pero para mí no los tengo, pero bueno, siendo conscientes de hasta dónde podemos tener y ese impacto, o hasta dónde, qué es lo que podemos controlar y qué no. Y luego también como la conciencia, creo que es donde empieza todo, como tener el tiempo, que esto también es un privilegio, el hecho de tener tiempo para poder pensar, para poder debatir, para poder leer, para poder todo esto. Sí que creo que es un privilegio en esta sociedad donde todo va a toda hostia. Pero para mí es eso, como somos cada vez más conscientes, ¿no? Y que de esa conciencia luego surgen pues, conversaciones que al final sigue siendo muchísima política y que cambian ciertas realidades, ¿no? Y luego cómo encontrar cuál es la mejor manera de comunicar esa conciencia. En mi caso pues han sido las redes, ahora quiero que sean documentales y no sé en un futuro qué va a ser. Creo que cada uno como encuentre esa manera de transmitir esa conciencia. Y no va de números, o sea, no va de que yo soy más eficiente porque tengo una comunidad grande, sino va como de la calidad de lo que estamos contando, ¿no? Y como incluso, pues eso, al final es cómo comunicamos, cómo aprendemos a comunicarnos, mediante historias o mediante sentimientos, no sé, eso es un mundo también. O sea, ahora crees que tu manera mejor para divulgar y comunicar es hacer documentales. Sí, sinceramente creo que sí. Es verdad que también los documentales tienen ciertos límites, es decir, como no van a llegar a las personas que igual quiero que llegue ese documental, que igual las redes sociales sí que llegan, porque en las redes sociales estás así y de repente, uy, este vídeo, y entonces esa persona igual que no ha planteado nunca su consumo de carne, de repente ve un vídeo y dice como, tío, pues igual sí. Entonces como es más fácil llegar mediante redes. Pero las reflexiones más profundas y las que realmente son significativas y que van a cambiar las cosas no duran 1 minuto y medio. Necesitamos sentarnos, y me cuesta, porque es como ya después de esa dinámica de ver cosas de 1 minuto y medio, que ya me parece mucho, 1 minuto y medio, pues sentarnos y ver y enfrentarnos a un documental con un ritmo totalmente diferente, pues es jodido, porque que literal somos analfabetos en ese sentido, las nuevas generaciones, y me incluyo. Y me incluyo incluso siendo consciente de esto y encantándome el documental. Entonces... Bueno, luego hay documentales que han llegado muy lejos, o sea que nunca se sabe. No, total. Depende de... Sí. Que son excepciones, pero... Sí, total. Y nada, eso. Y luego la tercera sería como salir a la calle. Que yo pues sí que en este sentido pues... Has salido bastante. He salido bastante, pero últimamente no. Entonces como sí que me gustaría como retomar eso. Pero existe ese miedo de volver a esa obsesión, esa ansiedad que genera, o es como ser más consciente todavía o tener como esa impotencia. Y que no tiene fin, ¿no? Que exacto, si empiezas no tiene fin. Salir a la calle es infinito, claro, entonces... Tienes que asumir que tú no vas a ver el cambio que quieres ver. Sí. Entonces, y que estás luchando por algo que igual no vas a ver nunca. Entonces eso también es como... Bueno, el tema es si, aunque sea a pequeña escala, total. Se generan pequeños cambios, claro. Más que pretender que cambie todo de un día para otro. Es verdad que he tenido como un proceso de rendición, de decir como, no puedo contra esto. Es un Goliat demasiado grande.
Entonces, bueno, pero si vas a hacer los documentales, sí, claro. Lo sigues haciendo. Sí, no, o total, sea, no puedes de una manera, pero lo estás intentando hacer de otra. Sí. Y nada, eso, salir a la calle, y para mí la mejor manera de salir a la calle y de cambiar las cosas, y hay estudios como también desde la antropología, desde la sociología también, que dicen que si conseguimos movilizar a un 3% de la población de una manera, utilizando la desobediencia civil, en este caso no violenta, y luego hay un apoyo de la gran mayoría de la sociedad, o sea, más del 50% de la sociedad, que se puede hacer cambios muy significativos, e incluso cambios del sistema completamente. Entonces, como ese es como el objetivo de Extinction Rebellion, por ejemplo, sí que es eso. Como movilizamos el 3,5% de la población, utilizando la desobediencia civil no violenta. Para al cambio de los 50. Exacto. Y que te apoyen esos 50 de manera cambio de opinión, ¿no? Exacto. O que como esto es lo que están haciendo, tienen razón. Y es jodido, porque la desobediencia civil no violenta no es nada cómoda. Incluso siendo no violenta, no es nada cómoda. Porque estamos cortando carreteras y eso afecta a una persona que va a trabajar. Claro. Entonces, ¿cómo conseguimos? Que esa persona diga, vale, muy bien. Exacto, esa persona diga, oye, despedido. Claro, es que es eso. Es que en ese sentido es jodidísimo. Pero a mí como la manera más eficiente de cambiar las cosas sí que es como, obvio, y la historia lo ha demostrado, ¿no? Que es esa movilización. Y luego, pues eso, también como las reflexiones que tenemos dentro del movimiento, que es violencia, que no es violencia, si cortar la carretera es violencia para una persona, ¿sabes? Como todas esas reflexiones, pues obviamente las tenemos dentro de ese grupo, o sea, de esos movimientos activistas que siempre están y que la sociedad nos lo plantea, pero es que ya esas reflexiones sí que las hacemos. O las acciones que ha habido de pintar los cuadros, sin dañarlos, ¿no? Pero que eso no sé hasta qué punto conseguimos ser eficientes. Para mí hay muchas cosas justificadas por este propósito de intentar darnos cuenta de la importancia que tiene el medio ambiente y en la situación en que estamos, ¿no? Pero no creo que va sobre justificación, sino cómo intentamos convencer de ello. Porque para mí puede estar justificado porque yo soy consciente. Para una persona que no es consciente del todo, o sea, para mí, a esa persona le tienes que convencer a esa persona, ¿no? Y hablar ya es suficiente, o necesitamos conseguir que se hable bien de ello, de esa acción, ¿no? Entonces, no sé cuál es como la mejor manera de cambiar las cosas. Ahora probarás un mundo documental. Sí, total, 100%. Yo creo que sirve esa, o sea, que el audiovisual total. Como herramienta de cambio, de provocar cambios, yo creo que es fuerte, y los americanos a nivel cine lo han utilizado durante décadas. Sí, Conspiracy, por ejemplo, es un documental de la industria cárnica que dije, ¿cómo aquí? Como que yo estoy destruyendo el Amazonas, con mi consumo. Como que esto que no me ha dicho nadie esto. O Seaspiracy, o también estudios de, pues eso, documentos que te dice que el 46% del residuo en el mar es de la industria pesquera. Digo, el 46% es de la industria pesquera. Eso salió, un estudio de Ocean Cleanup dijo que, primer estudio, porque luego hubo otro, que todavía es más heavy, que hay como islas de plástico en el Pacífico, en todos los mares, ¿no? Que fueron allí, al Pacífico, esa es la isla de plástico más grande, y que todo lo que recolectaron, el 46% provenía de la industria pesquera. Y en cambio las pajitas de plástico pues solo representaban el 0,03%. Entonces, joder, me habéis dicho que no coma que no me tome la pajita de plástico, pero luego no me has dicho que yo comiendo peces fomento la industria pesquera, que está contaminando, que además las redes de pesca tardan muchísimo, es el material que más tarda en degradarse. Y muchas redes de pesca quedan en el fondo del mar, que nunca se van a desintegrar, desaparecer, ¿no? Nunca van a desaparecer. Y muchas quedan a la deriva, convirtiéndose en redes fantasma que atrapan no solo a otros peces, sino también a cetáceos, tortugas y animales que son súper importantes para mantener el equilibrio marino. Entonces, todo mal. Y claro, nadie me dijo eso. Entonces, claro, cuando de repente te llega esa información y te das cuenta que en las charlas de concienciación en los coles solo me hablaban de pajitas de plástico, pues empiezas a replantearte muchísimas cosas, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto?
Obviamente en el País Vasco, Zumaya no es un pueblo muy pesquero, pero Getaria, que está al lado, sí. Y claro, yo criticando ahí la industria pesquera en voz alta, pues también como es, ¿qué haces metiéndote en nuestro negocio, sabes? Pero bueno. Y nada, y luego este estudio se actualizó y al final no fue el 46% sino el 86%. El 86%. Sí, de la del plástico que se encuentra a la deriva. Sí. Luego también como... O sea, no todo el plástico, todo el plástico que está en el mar, o sea, ese dato representa todo el plástico que hay en el mar, sino el que se encuentra a la deriva. Porque luego obviamente llegan botellas de plástico por ríos que terminan en las playas, por ejemplo. Entonces, claro, entonces, pero bueno, sí que es verdad que también las redes de pesca se hunden muchas y tampoco eso las podemos contar, ¿no? Estuviste en un foro marítimo, sí, ¿no? Sí, estuve hablando de eso, de replantear como de nuevo las cosas de qué es lo que comemos y cómo lo que comemos afecta a nuestros ecosistemas, ¿no? Porque eran como chavales de 15 años y bueno, había gente de 11 años que me... Sí, que era de escuelas y tal. Y había gente que dije, de repente me empezó a decir cómo se llamaba el río de Bangladesh. Y dije como, tío, era increíble, porque has visto todos mis putos vídeos con 11 años. Mientras yo vendía ranas, él está viendo está viendo vídeos de Bangladesh y me pareció increíble. Y me conectó muchísimo con mi propósito en ese sentido. Y nada, eso. ¿Y crees que se están haciendo cosas o que está peor que hace 5 años el tema de protección, océanos? No, o sea, necesitamos meterle mucha caña y necesitamos conseguir que se proteja mucho más el océano, obviamente. Es que ya ves... bueno, sería dejar de comer peces, ¿no? Sí, por lo que dices, la gran parte del hay muchas plástico, cosas que podemos hacer, ¿no? Pero también como... Sí, para mí tiene mucho que ver respecto a ello. Para salvar la vida marina, pues igual tenemos que empezar a respetarla de una forma diferente. Y también como yo sigo yendo a bucear y si veo un pulpo, o sea, es que me quedo ahí mirando y molestándole así, ¿sabes? Porque yo, o sea, es algo que yo siempre he pescado pulpos, me relaciono de una manera totalmente diferente, y no dejo la vida marina en paz, o sea, tengo que reconocerlo. Necesito a veces me sale esa interacción, esa querer o levantar piedras y ver lo que hay abajo, sabiendo que igual levantando piedras, pues yo qué sé, puedo alterar algo, y obviamente altero algo. Pero bueno, es como intentar entenderlo de otra perspectiva completamente diferente. También como intentar ser lo más observacional posible, pero tocar lo menos posible. Obviamente tocar lo menos posible, exacto, 100%. Y nada, para mí el veganismo también trata de ello, de cómo reconstruimos nuestro ego, intentamos colocar nuestro ego en una posición lineal con los demás animales y entendemos la naturaleza desde esa perspectiva, no siendo parte de ella, incluso siendo ella. Es decir, no defendemos la naturaleza, sino somos la naturaleza defendiéndose. Para mí eso es una frase como muy potente, como somos esto, somos naturaleza y estamos defendiéndonos. Es que si decimos que es que también entendemos el medio ambiente como la naturaleza como eso podría ser para darte ideas, podrías hacer un docu sobre la naturaleza defendiendo la naturaleza. Sí. Y de ahí intentar desarrollar la historia. Claro. Yo creo que estaría guay. Sí, y claro, es como también poner en duda esa antropocentricidad con la que entendemos todo. También como ahora luego tengo una charla con Eura. Y uno de los argumentos que utilizan en contra del veganismo es que a ver si las plantas también sienten. Y claro, yo nunca he dicho, no, las plantas no sienten. Igual sienten de una manera completamente diferente, pero hemos creado el lenguaje de una manera tan antropocéntrica que solo validamos una manera de sentir, ¿no? Y obviamente sentir significa, por definición de la RAE, significa tener un sistema nervioso central. Obviamente las plantas en su definición no sienten, pero ¿por qué no entendemos las cosas de una manera menos antropocéntrica? Como no solo validar cómo somos nosotros, ¿sabes? Como al igual de... Y bueno, obviamente, si en el caso de que las plantas sintieran, lo más sostenible, lo más ético para ellas, sintieran entre comillas, sería comer plantas, porque obviamente matamos muchísimas más plantas comiendo animales que comiendo solo plantas, porque esos animales también se alimentan de plantas y muchísimo más que
que nosotros. Entonces, como incluso, claro, tengo ese argumento, ¿no? Que si las plantas sintieran, sintieran, lo más sostenible. Bueno, somos la naturaleza protegiéndonos, las plantas también incluidas. Exacto, ¿no? Yo creo, Total. es todo. Y Lo que pasa que para sobrevivir pues hay animales que tienen que comer animales o vegetales. Y entonces, como es entender, es como creamos, es darnos cuenta de los límites que tiene nuestro lenguaje. Es que hay cosas que no podemos entender porque nuestro lenguaje no nos lo permite. Porque no hay lenguaje para definir cómo siente una planta. Entiendo que intentas ser lo más minimalista posible, ¿no? Sí. Si tuvieras que coger tus 10 productos más básicos para tu vida. Mis lentillas, eso sí. Lentillas. Es que no puedo vivir sin ellas. No tengo mucho, pero es menos 1,5 miopía, pero... Yo también, pero nunca me he puesto lentillas, siempre voy con gafas. Bueno, pues sin nada. Mis lentillas y el líquido... Vale, eso vale como un producto. Uno, ¿no? Vale. Venga. Es que no sé qué más. Hombre, más cosas. Encima ya llevas ropa. Ya, pero en una isla podría, o sea, desnudo. Bueno, claro. Desnudo no, podría... pero vale, para vivir en Barcelona, en las CAC, yendo a las CAC y tal, tus 10 cosas básicas. Bueno, para vivir, o sea, si quiero generar contenido, un móvil necesito, por ejemplo. Vale. Con todas sus incoherencias. Con un móvil ya puedes grabar vídeos, aunque no sean top. No edito en el móvil, edito en el ordenador, pero bueno, con un móvil también pues me podría adaptar. Vale. Así que un móvil. Móvil. No sé, una cama. Algún sitio para dormir, también una hamaca me viene bien. Un camping me encanta. Una esterilla. Pero bueno, no sé si para vivir. ¿Pero preferirías la furgo? Sí, no. Si la furgo puedo conseguir como piso. una. Si tuvieras que elegir. Entre piso y furgo. Claro, sí, porque no vas a coger una furgo y un piso, ¿no? No, claro. Se te van a acabar. No sé. Es que ahora estoy viviendo en un piso, pero pues sabiendo que tengo la furgo aparcada y que en cualquier momento puedo ir al Pirineo. Entonces no sabría elegir. No, yo creo que la furgo. Sí, la furgo. O sea, no puedo, ahora mismo, como no, sin furgoneta sería completamente diferente. ¿Ya tienes 3? Unas gafas de bucear, eso 100%. No. Hago de ropa, un bañador. Bañador, 5. Y ya está, con eso ya puedo, creo que, sobrevivir. Unas zapatillas o algo, ¿no? Porque si vas al Pirineo, según donde vayas, si subes al Aneto no vas a ir. No, al Aneto descalzo, no, el glaciar es imposible. Pues nada, unas zapatillas, deportivas. Venga. Y a ver, que también pues es lo que tengo, o sea, tengo 2 pares de zapatillas y ya está. Ajá. Y unas botas. Y... ¿Qué más? Unos pies de no sé, porque también necesitaría arnés y cuerdas. Claro. Podemos hacer un pack. Vale, venga, material de escalada. Pack de escalada. Material de escalada. 7. Claro, necesitaré cocinar. Un camping gas y una olla. Venga, 8. Mucha crema cacahuete, 100%. Crema cacahuete. 100%. Con dátiles. ¿Eres viciado de eso? Sí. O sea, todo tiene crema cacahuete. Hicimos una peli con un actor hace años que se llama Sam Shepard, que murió ya, que es típico actor así de toda la vida americano y tal, que lo único que pedía para tener en su caravana y tal cuando actuaba era crema de cacahuete. Buah, pues sí, hasta ese nivel. Y el único día que se enfadó era un día que no le trajeron crema. Yo tengo miedo, o sea, tengo muy pocas cosas tengo miedo, pero que me convierta en intolerante al cacahuete. Porque es que literal como me muero. No, sí. Y también como me han dicho, si comes tanta crema de cacahuete al final intolerante, no sé si es un mito, ¿no? Pero que o sea, sinceramente como tengo miedo. Y hay momentos que he dejado de comer por eso. Por si acaso. Venga, reduce. Porque o sea, es que no estoy exagerando que 50 gramos cada 2 días sí. Ahora no, tengo que comprar porque ya no tengo en casa. ¿Te haces bocatas? No, me hago batidos. Bocatas. Meto el dátil en la crema de cacahuete y para adentro. Incluso salsas para los espaguetis y... También. Todo tiene crema de cacahuete. Y entonces, ¿cuánto vamos? 7. Esta era 8, te quedan 2.
Bueno, un pasaporte por si acaso. Para moverte, ¿no? Sí. Y... no sé. Igual te haría falta una mochila para meter las No, cosas, total, ¿no? claro. La mochila. La mochila. Que hay muchos minimalistas que van con... O sea, que hay un tío americano que hace podcast y tal, que le escuché que tiene una mochila donde llevar toda su vida y el tío, en vez de tener pisos, se va 6 meses al año y dice, bueno, quiero ver Brasil, me voy a Sao Paulo, y se pilla un Airbnb y entonces no tiene propiedad, sino que va cambiando de países y alquilándose pisos durante unos meses. Y lleva la misma mochila y dice, solo lleva un pantalón, 2 camisetas y tal, y que cuando ya ve que está viejo, pues tira el que tiene y se compra uno nuevo. Pues sí. Pues yo creo que eso. A ver, luego móvil, cargador y todo eso. Hostia, una cámara, se me ha olvidado. Bueno, has dicho el móvil sí. como una manera de No, salvar la creación audiovisual, Claro. pero claro, no vas a poder hacer un docu. Bueno, se puede. Sí, se puede. Pero igual no vas al Festival de Donosti. Pues nada. Pues cámara con el móvil. Cámara con el móvil, ¿no? Sí. Me duele, porque odio el móvil, O sea, es que es muy heavy. Está hasta los cojones el móvil. Pero bueno. Bueno, ¿te has quitado las aplicaciones y tal para evitar estar controlando? Sí. Sí. O sea, es como me he quitado Instagram. De hecho, me he quitado Instagram este verano muchas veces. Sí. Y ahora, no sé si ahora lo tengo desinstalado, pero sí que a las mañanas lo desinstalo. No, ahora justo necesitado subir algo o ver algo. O sea, lo instalas cuando subes algo y te lo quitas. Sí. Es que me convierte en un alfabeto completamente. De decir como, no sé ver contenido audiovisual que no sean reels de un minuto. Y luego también como a nivel hormonal, como creo que me afecta muchísimo. La generación de la dopamina hace que te enganche ahí y digas como, pasas 10 minutos, quieras seguir más y digas, no, tío. Y pasan 3 horas y ahí sigues. Total, sí. O sea, me da miedo a veces entrar cuántas horas he estado en el móvil. Y me da muchísimo más miedo calcular cuánto sería eso en un año, si todos los días pasara 4 horas en el móvil. Es que sería semanas. Y divulgar que los chavales de 11-15 del Foro Marítimo o de otros sitios no hagan eso, porque hay una tendencia, obviamente, total. ¿no? No, claro, además, para ellos sí que soy como un influencer, un creador de contenido como un influencer. Y que un influencer diga eso también como se les hace raro, pero yo creo que también como les hace pensar en ese sentido, ¿no? ¿Has hecho algún vídeo de eso o no? No lo he hecho, pero siempre he hablado. Siempre, o sea, sí que he hablado, por ejemplo, de la romantización de las redes sociales a la hora, por ejemplo, de tener una camper. Es decir, como, chavales, que esto no es vivir en camper, lo que estáis viendo aquí no es. Que yo me despierto de eso, lo que te he dicho, debajo de una farola a veces. Sí, en el parking. Que no puedo ni dormir porque está ahí, ¿sabes? o despertar, o sí, despertarme en un parking de mierda. Que no abro la puerta y ¡guau! Sunrise. El mar. Pero pones solo las fotos Sí, de claro. ese día, claro. A veces sí que pasa eso. Pero lo has puesto... No, a veces sí. Igual tendrías que hacer alguna de poner el parking con los camiones. Total. No sé si lo has hecho. Sí, lo he hecho. Pero sí, por ejemplo, pues una vez fui a cagar y volví todo con heridas en los pies de las zarzas. Y publiqué, digo, mira, esto es ir a cagar en la furgoneta, ¿sabes? De noche y todo. Claro, no vi nada y de repente me metí entre zarzas y todo de heridas. Y nada, pues eso, pues es eso. Y nada, que a veces pues eso, te toca, también he reconocido como que te toca cagar a menos 4 grados. Es como, sí. Vamos. El tema deporte te mola, ¿no? Sí. Submarinismo, escalada, entiendo. Sí, y bici. Me encanta esquiar de travesía. Bueno, también como reconozco como que a veces sí que caigo en pistas con todo el impacto medioambiental que supone eso. Y más este año que no ha habido nieve, entonces ha tenido que generarlo. Es que me encanta, como me da una dopamina muy guay. Y también como... ¿Dónde sueles hacer esquí de travesía? No, pues donde pille. Sí, o sea, este año he estado en Les Angles, pero bueno, siempre como de pequeño solíamos ir a Luz Ardiden, que está en la parte francesa. Y también para mí los Pirineos son mi segunda casa por eso. Es decir, como es que aquí he crecido y aquí he sido muy feliz. Para mí subir una montaña y
a ver, siempre iba con un tupperware donde metía todos los bichos, ¿eh? Pero como para mí eso era como algo diferente, es decir, como los bichos que estaban en el Pirineo no podía encontrar en mi casa. Entonces siempre estaba buscando aquellos que no podía encontrar en mi casa. O el tritón pirenaico, o la salamandra que hay menos en el País Vasco. Y bueno, pues eso, pues siempre iba un poco buscando eso. Y no, luego los paisajes son increíbles, toda la zona de Gavarni, el Tallón que fue como, no, el Petit Vignemal que fue como mi primer 3000, la brecha de Roland, toda esa zona es increíble, increíble. Y cada vez que voy ahí es como, es que esto es mi infancia. Que aquí he crecido también, no solo entre rocas en el mar. Y el deporte, pues para mí es como una vía de escape, no sé si me atrevo a decirlo porque sería algo negativo, es decir, que sería como que no eres feliz, decir que no eres feliz. Bueno, puedes decir una vía de conexión, porque la conexión es esto que hablabas antes de somos naturaleza, ¿no? Sí, total. A mí al menos me sirve como una conexión con todo. No, total. Y no solo, porque ahora también, por ejemplo, que estoy en Barcelona, pues hago algo parecido a CrossFit, que no está en contacto con la naturaleza, pero que a nivel hormonal o sea, genera cierta oxitocina que me sienta muy bien. Y yo como, se ha convertido en mi terapia también, ¿no? Bueno, segunda terapia. ¿Te puedes ir a actividad o aunque sea claro, a correr, bici, correr o algo? Sí, total. No, aquí también, el mar, tenerlo en mar, o sea, por ejemplo, no podría vivir en Madrid porque el mar no está cerca. Y aunque luego no lo vea, aunque sé que está ahí. Y para mí darme un baño de vez en cuando, en invierno incluso también, pues me parece algo muy guay, muy guay. Y nada, el deporte, pues eso, escalada, correr, a la CrossFit. Si me dicen que vamos a, yo qué sé, a hacer boxeo, pues nunca he hecho, pero me animo. ¿Te apuntas? Y si es ballet también, o sea, me la suda. O sea, es como, quiero estar en movimiento. Hiciste una cosa con Oxfam, ¿no? Exacto. Una matada, no estaba nada preparado. Sí, fue como 55 kilómetros para conseguir que para recaudar fondos para conseguir que la gente no hiciera esa cantidad de kilómetros para conseguir agua potable. Es que era muy heavy. Yo estaba en el kilómetro 30 y de repente me encuentro con un cartel diciendo esto es lo que hacen todos los días mujeres en Etiopía para conseguir agua potable. Y yo, ¿qué? Como, pues que a mí es abrir un grifo, ¿sabes? Tienes que verte aquí haciendo publicidad. Ahora hemos publicado El hombre que empezó a correr. Vale. Que luego me pasas sacar me has dicho ya 3 pelis, luego me pasas... Esto conseguimos recaudar con este docu. Sí. Más de 200.000 euros y hicimos 200 pozos de agua en Etiopía para evitar que pasara... Qué guay. Pues sí, pues eso, justo. Luego te lo paso. Pero es que no te imaginas que son 30 kilómetros hasta que realmente los haces. Y digo, vale, yo lo he hecho con material, como zapatillas... Bueno, y que luego hay que volver con no sé cuántos kilos. Cargado. Y bueno, luego entras en otros temas que a muchas chicas las violaban en el camino. Claro, que no es un camino ahí de voy a de pasear. Paseo No, es un camino que hay mucha mierda. Y nada, sí, pues bueno, fue una experiencia muy guay, porque nunca había hecho 55 kilómetros seguidas corriendo. Terminé fatal de las piernas, de las camas, pero bueno, bien. No te he preguntado por el tema del TDAH, que también hablas de esto en tus redes y tal. Joder, es que también para mí fue... O sea, que es un tema también. Sí, es un temazo. O sea, yo siempre como... Es verdad que he hablado en diferentes podcasts de las altas capacidades, del TDAH, de esa doble excepcionalidad. Es algo como que me cuesta en redes muchísimo, porque en general me cuesta mucho. Si no me preguntan, como no puedo hacer bromas como con respecto al TDAH, y me siento mucho más orgulloso de tener TDAH que altas capacidades, que me cuesta mucho hablar de ello. Pero bueno, como también fue un punto como muy de inflexión de repente darme cuenta quién era. Y de repente plantearme que con 23 años, cuando yo había trabajado mucho en mí mismo, qué es lo que quería, qué es lo que me motivaba, cuáles eran mis pasiones y todo eso, de repente no saber quién era, qué es esto. Fui la primera vez al psicólogo, empecé a ver como un documental que me dijo mi madre, oye, mira esto. Y yo, qué raro que mi madre me diga para ver esto. Y bueno, miré y bueno, hablaban de altas capacidades, entonces para mí fue como, empecé a llorar, no entendía por qué estaba llorando. Fui a mi habitación, seguí llorando y bueno, pues dije, yo no flipes, no eres esto, ¿no? Porque también como todos esos prejuicios de
eso una persona con altas capacidades, pues recayeron en mí mismo y puestos por mí mismo. Y luego, pues bueno, lo ignoré y dije, flipado, cállate. Y no sé por qué, pues ese mes, después de un mes, la vida que te ponen como ciertas personas enfrente por algo, una amiga empezó a ir al psicólogo y para mí era la primera persona cercana que iba al psicólogo, o que yo sabía que iba al psicólogo. Bueno, yo también fui con 12 años, pero que no me detectaron nada. Y de repente dije, bueno, pues voy a ir. Voy a ir, como asumir, y eso también es algo como, y estoy muy orgulloso de asumir esa responsabilidad de querer estar mejor, ¿no? Que a veces pues, todavía nos cuesta a nivel social. Y esa valentía de reconocer de que hay algo que no va bien y mostrarte vulnerable de necesito ayuda. Y entonces fui al psicólogo y ahí me dijeron como en un primer cuarto de hora a ver si alguien me había dicho que podría ser una persona con altas capacidades. Entonces como fue horrible, lo peor que... O sea, muy mal. Yo llorando como no podía, y no estaba entendiendo por qué estaba llorando, bueno, en fin, todo se me petó y hasta que, bueno, pues también como tuve un punto donde ya después de un proceso de psicólogo sentía que no estaba avanzando y mi madre me preguntó qué tal estaba y automáticamente mi cabeza, mi nariz empezó a sangrar de una manera muy heavy, o sea, empezó y le respondí que estaba bien, O sea, le dije, ¿qué tal estás, John? Semos, en euskera. Yo, bien, estoy bien. Y automáticamente mi nariz empezó a chorrear sangre. Y ahí fue como dijo mi madre, bueno, voy a coger yo las riendas de esto, te vas a hacer las putas pruebas estas, vamos a saber si realmente sí o no, y a partir de ahí vemos cómo hacemos. Entonces, pues fue un proceso de identificación, bueno, sí, dura para mí, porque era como... Él buscaba respuestas, pero al mismo tiempo me sentía como súper excluido, súper raro. Y bueno, luego pues me costó, es que es una de las cosas, o sea, es la cosa que más me ha costado hablar con mis amigos, con mis familiares. Y luego, pues bueno, pues al final salió que sí. Yo seguía insistiendo como que no me encajaba del todo las altas capacidades, sino que también como creo que había algo más. Los psicólogos me decían que no. Entonces me hice por mí, o sea, las pruebas del TDAH y ahí también como salió que sí. Entonces como de repente toda mi vida, no solo para mí, sino también para mis amigos, mis padres, mi hermana, mi familia, pues cobró sentido o dio cierta explicación. Que era por eso. Era esto, entonces como... Menos mal. Exacto, entonces era eso, como esa doble excepcionalidad. Que el TDAH tapaba esas altas capacidades y en las altas capacidades... La famosa web esa, claro. Total. Que no te podías quedar quieto, que te mandaban a la calle todo el rato, que las notas sin más, que... Entonces como no me podían detectar con una persona con TDA, porque las altas capacidades la tapaban y viceversa. Entonces como las dobles excepcionalidades a veces cuestan muchísimo ser detectadas. Por eso, porque una cosa tapa a la otra. Y como sentí mucha impotencia, decir como, Dios, o sea, es que llevo en una escuela 16 años, no he sido problemático, pero mi madre me ha insistido como, oye, ¿podéis mirarle a este qué cojones tiene? Pues siendo ella profesora, y no haya sabido detectar eso. Pero luego entiendes, obviamente, que no hay conocimientos ni medios para ello. Como ya detectar el TDAH ya es algo como que... Obviamente sí que se hacía antes, pero que ahora está más como... se está dando más importancia. Pero aquel entonces, pues el niño va bien en la escuela, pues tiene amigos, pues yo con mi máscara tapándome lo que realmente era, y quitarte esa máscara, pues es jodido, porque hostia, no he sido yo. No he sido yo, bueno, también, como quienes, o sea, no somos nosotros nunca, ¿no? Bueno, y vamos cambiando. Exacto, vamos cambiando. Pero eso, pues de repente, pues un autoconocimiento muy heavy. Y digo, pues ojalá pues me detectaran antes, pues digo, ojalá no, porque igual no estaría ahora mismo sentado aquí, o sea, sería muy diferente mi vida. Entonces dije, pues aceptas, también como te rindes en esa aceptación de las cosas han sido así, y incluso lo valoras y lo aprecias. Claro, y que has ido haciendo unos caminos con lo que has tenido. Sí, total. Y entonces eso, pues ahora lo llevo bastante bien. Es verdad que para gestionar el TDAH a veces sí que me tomo una pastilla, que también como al principio era muy incoherente para mí, y eso también me costó, tomarme la pastilla me costó muchísimo. Es decir, como, hostia, es que
estoy tomando la pastilla para ser socialmente más funcional, Ya. dejando mi esencia a un lado, ¿no? Sí. Entonces, como todo el rato era como esas reflexiones de, mira, Bueno, no, sí, eso mi es madre, una movida. cállate en la puta boca, tómate la puta pastilla y sé feliz, ¿sabes? Y te callas. Y tienes razón. Y la verdad es que la pastilla a veces me ayuda a regular emocionalmente muchísimas cosas. O al menos todo ese ruido que existe en la cabeza, pues a ponerla en cierto orden, ¿no? Ya. Entonces, y bueno, y la verdad es que ahora súper bien, súper bien. Bueno, sí es verdad que me sigue costando hablar de ciertas cosas. Ya. Puedo hacer bromas del TDA, hago Bueno, siempre. sí. Normalmente si tienes Sí. algo siempre puedes hacer bromas Sí, de sí, ese no, algo. no. Pero, por ejemplo, las Está artes aceptado. correccionales no me salen esas bromas. Como no quiero hablarlo. No, a no ser que haya, pues eso, pues a no ser que me pregunten, ¿no? Ujú. Pero bueno, eso, pues también como... Pues ahora te pregunto, como una persona con altas capacidades, Sí. si tuvieras que motivar en positivo a alguien a dejar de comer carne y pescado, ¿cómo lo harías? Yo... En positivo, ¿eh? No, ya, lo que decíamos antes, ¿no? Que cuando fuerzas de alguna manera la gente va al otro lado, ¿no? Claro. Hazte la habitación y no te la hace. No, total. ¿Cómo Es crees como- que es la mejor estrategia para...? Es como lead by example, que es como un quote, como una frase que siempre teníamos en la carrera, como que era liderazgo. Sí. ¿no? Da ejemplo y desde ahí inspiras. Y esa inspiración, pues, como puede cambiar muchísimas cosas, incluso sin que las palabras hagan falta, ¿no? Y luego como transmite tus emociones y tus sentimientos. ¿Qué es lo que para mí significa comer carne? Y qué es, cómo se me remueve para mí, o sea, a mí en ese, o sea, en mi estómago, en mi cabeza, o lo que sea, que haya un trozo de carne encima de la mesa. Y si explicas desde esa humildad y desde esa vulnerabilidad, porque para mí sí que me muestro vulnerable cuando digo como me está haciendo mal, ¿no? También tengo que gestionar porque obviamente también tengo que saber en qué sociedad estoy viviendo. Estoy viviendo en una sociedad carnista donde comer carne no es éticamente mal, no está éticamente mal, aunque mi ética individual diga otra cosa totalmente diferente. Entonces, pues tengo que asumir las normas del juego. No. Pero también como no por ello dejar de transmitir lo que realmente sientes. Y también como generar esa reflexión mediante no solo imágenes, sino también tus reflexiones propias, por ejemplo, en la reconstrucción de nuestro ego, de cómo vemos a los animales, o por qué vemos a un perro como un animal de compañía, una parte de nuestra familia, y luego a una vaca no somos capaces de verlo a ese nivel. ¿Qué nos ha hecho como la sociedad para diferenciar esas dos cosas? Y eso, cuando hablamos desde ahí, no hablamos desde la crítica, sino de la reflexión a nivel colectivo como sociedad. Y ahí es cuando de repente empiezas a generar conciencia. Porque a mí, cuando me dijeron, la primera vez que me dijo una persona, soy vegetariana, dije, madre mía, pobrecita. Porque es que era como, ¿qué comes? ¿Sabes? O sea, lo que ahora mismo me dicen a mí, pues yo también lo decía. Y me dijo, sí, soy vegetariana y quiero ser vegana. Y yo, ¿qué? Y yo era como... Claro, ella no me juzgó en ningún momento. Esas personas no me juzgaron en ningún momento de qué estás haciendo comiendo carne. Pero en cambio me inspiró a que una persona estuviera dispuesta a quitarse comodidades, además como hace 6 años que todavía no había casi alternativas, por un propósito mucho más mayor, o sea, mucho más grande que sus comodidades, ¿no? Y te das cuenta de que, y claro, empiezas a admirar a esa persona, porque está haciendo cosas que yo a nivel individual no sería capaz de hacer. Y desde esa admiración surge como querer asemejarse a eso. Y yo creo que ahí está como la manera de comunicar. Y no son las palabras, sino tú, las acciones y tú lo que significas puedes significar para esa persona también. Y para mí también desde el más profundo ego, para mí ser vegano me hace sentir bien. O sea, es como, si como carne, obviamente hay una razón ética detrás de decir como no quiero matar a un animal, o sea, pero para mí es como ya no me podría sentir bien o sea, si como carne, si decido comer carne o una tortilla de patatas o lo que sea. Entonces ya también como se ha convertido en una creencia tan profunda que incluso mi felicidad depende de lo que un día decidí si algo iba acorde a mis valores o no.
Entonces, como, también es como súper... O sea, ese punto de vista es como súper individualista cuando el veganismo es justamente todo lo contrario, ¿no? Pero que a veces, pues, lo que nos mueve también es nuestro bienestar. Y que yo no soy vegano por los animales, pero también por mí mismo. Y hay que reconocerlo. Yo no me sentiría bien, no dormiría bien comiendo carne. Y esa creencia tan profunda, pues no me atrevo a decir, y ojalá que sea para siempre. Sí. 3 preguntas rápidas que hago ya para acabar. ¿Qué quieres ser de mayor? No sé, de pequeño tenía uno muy claro, decía bichólogo, quería ser bichólogo. Me imagino que refiriendo a la biología. Luego ha ido cambiando, me encantaría estudiar de repente arquitectura, de repente ingeniero de bosque, o sea, ingeniero de caminos, guardia forestal, biólogo marino. Luego ahora me encantaría psicología, filosofía, de repente me empezó a gustar, entonces como ni puta idea lo que muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. ¿Qué quieres ser de mayor? Muchas sí, cosas. Exacto. Y como quiero ser la putada es que solo tenemos una vida que es muy corta. Sí, y a mí me pasa que a mí me gustaría, digo, si me dieran muchos años yo haría 1000 cosas diferentes. Exacto. Es verdad que si nos dieran muchos años, igual no haríamos tantas cosas. Y no porque... No sé, yo creo que depende un poco de cómo es cada uno. Que no se te acaba la pila si estás bien de salud, claro. Que es un tema, ¿no? Claro. Pero eso, yo creo que como... Obviamente quiero ser feliz y soy feliz como... Te iba a preguntar, la segunda pregunta es, ¿qué es para ti la felicidad? Vale. Bueno, la primera, ni puta idea, así de claro. Muchas cosas, me gusta. Es que... Bueno, pues yo creo que ahora mismo te hubiera dicho, te puedo decir que documentalista. Ahora mismo. Ahora, sí. Bueno, porque es lo que estás haciendo. Sí, claro. Dentro de 6 meses, pues pregúntame de nuevo. Claro. Te vendré con otra cosa. Seguramente. Yo creo que eso también es muy idea. Y luego, la segunda respuesta, si soy feliz o no... ¿Qué es para ti? Buah, es que es jodido, ¿eh? Para mí, ser feliz es como... Es que hay... Desde la filosofía también incluso hay gente que dice que solo puedes definir si eres feliz cuando hayas vivido todo y hayas vivido como hayas visto el pasado desde el futuro, desde lo que ahora es el futuro. Para mí es justamente lo contrario también. O sea, estoy de acuerdo en cierta forma con esa idea, pero también como la felicidad como está en el presente y está en el ahora, ya que es como a rasgos generales lo único que realmente... No voy a decir lo que realmente existe porque nuestros sentidos igual no llegan a ver cosas que existen. La ciencia puede llegar a entenderlo, pero para mí sí que es como vivir tu presente. Y eso es jodidísimo, eso es muy jodido, porque o sea, asumes que el pasado no te defina. Bueno, esto es el libro del poder, la hora, mitiquísimo, que el pasado no te defina y que no pongas esperanzas a un futuro mejor, ¿no? Y también como sí que creo que es como el enfoque a lo positivo, o sea, por sí ya es una experiencia negativa, porque asumes de que no estás del todo bien o del todo como quieres estar. Y esto también me ha enseñado, por ejemplo, la furgo. O sea, era como, qué feliz voy a ser en la furgo. Cállate. Algún día sí, algún día no. Claro. Y es como, y además la hostia que me pegué fue heavy, entonces como disfruta de ese proceso de hacer la furgo. Sí. Claro, no te imagines lo guay que vas a ser cuando tengas esa furgoneta, lo guay que va a ser tu vida cuando tengas esa furgoneta. Claro, pues ahí estás poniendo las esperanzas en un futuro que es obviamente súper incierto. Entonces como sí que me baso en la premisa de que la fijación a lo positivo es una experiencia negativa. Y hace un año, hace 6 meses, te hubiera respondido que en camino a ser feliz. Pero ahora no puedo decir eso, porque estaría asumiendo de que ahora no estoy bien. Y puedo no estar bien, obviamente puedo reconocerlo, pero como nos hablamos también y cómo pensamos también, como al final se convierte en una realidad. ¿Crees que hay algo después de la muerte? Madre mía. Soy súper agnóstico en eso, o sea, no niego nada. Es que para mí como
negar la existencia de cosas que nuestros sentidos, incluso la ciencia, no puede entender, para mí es ser un cateto de mierda. O sea, es decir, como no puede, o sea, por ejemplo, si creo en Dios o no, sí que creo de una forma como muy naturista, digamos. Y la gente que niega la existencia de algo más, no sé, es que no sé ni cómo definirlo. Sí. Es que justamente es más eso. allá de nosotros, o de nuestro entendimiento. Exacto. Como es como, vale, o sea, estás juzgando con la información que tenemos, ¿no? Entonces, no digo que exista algo, tampoco digo que no exista, no me mojo. Y sé Vivo que el aquí y el ahora, ¿no? Exacto. Exacto, pero sé que es una verdad. Sé que en realidad sí que es una verdad como no negar y afirmar nada, ¿no? Entonces, como, pues eso, como al igual que mis creencias religiosas, que bueno, pues que las religiones me parecen como, o sea, me parecen en cierta manera increíbles, también como obviamente con todas sus críticas. Por ejemplo, que voy mucho a Bangladesh, me encanta cómo el islamismo define a Alá, pero no me gusta como, o sea, hay muchas cosas que no comparto y no me gustan. Y de hecho, no es solo que no me gustan, sino que incluso no puedo llegar a respetar como ciertas interpretaciones de esa religión, al igual que el cristianismo, al igual que el budismo, al igual que el hinduismo, al igual que todos, no sé, todas las religiones, ¿no? Al final creo que es importante como crear la nuestra propia y que una etiqueta como soy así o creo esto nos defina. Entonces, bueno, pues eso, pues para mí sí que hay algo que mantiene como ese equilibrio. Como creo que la película, es que no me voy a poner. Creo que la película Avatar lo define muy bien, como cuando habla de Iwa, ¿no? De que algo que está interconectado de una manera que no es entendible para el ser humano, pero que está ahí y que hace que bueno, que obviamente hay ciencia detrás y que también hago cosas que somos capaces de explicar, ¿no? Pero que para mí que la vida exista es una puta magia. Sí, es una como locura. ¿Y de dónde surge? Probabilidades. Claro. Y también me encanta ver las estrellas, es que eso me encanta. Y ahí te replanteas absolutamente todo. Y para mí como esos son los momentos que más como, o sea, yo siempre empiezo a llorar cuando veo las estrellas, porque te das cuenta de que no eres una mierda. Y cuando te das cuenta desde esa humildad y desde esa pequeñez, pues también como reconstruyes ese ego. Y para mí bueno, es una mierda y todo a la vez. A mí me pasa en alguna cima de montañas que llegas con esfuerzo y tal, de pensar, no soy nada, pero estoy aquí conectado con todo, ¿no? Total. Como que no tiene sentido, pero Sí, y también como el hecho de cuando surge el ecologismo es cuando por primera vez, bueno, igual un poco antes, ¿no? Pero como cuando de repente sacamos una foto de nuestro planeta Tierra desde el espacio y nos damos cuenta de la mierda que somos en eso negro, pues ahí es cuando surge un sentido de pertenencia de decir como, mira, todos tenemos algo en común que es aquí, es donde vivimos y necesitamos protegerlo, porque es algo como que ha pasado, que es algo mágico que ha pasado, ¿no? Entonces ahí surge ese sentimiento de conexión, ahí surge ese sentimiento de conexión y ese sentimiento de pertenencia que al final nos hace, incluso esa pequeñez y esa vulnerabilidad que nos hace a su vez muy grandes. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Que vale, me siento pequeño, pero estoy aquí. Es que el hecho de sentirte pequeño también te hace muy grande, como sentirte, ¿no? No sé. Así que, nada. ¿Creo algo después de la muerte? No sé, no te voy a responder. He dicho 50.000 cosas para no responderte eso, así que, nada. Bueno, és que ricasco. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Estic hablando en català, Molt bé, molt bé. Nada, esperamos ver un docu tuyo el año que viene. Sí, espero, yo también espero. A ver, ya os diré. Así que nada, gracias, encantado y gracias por traerme aquí. Agur.